Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Sobrevivimos al paro armado del ELN de este fin de semana sin mayores sobresaltos. Este es un país acostumbrado a que un solo soldado muerto sea poco. Sucedió en el Catatumbo, su nombre era Norbey Felipe Palacios, cabo primero, asesinado por un francotirador, presumiblemente del ELN. Este país también está acostumbrado a que norte de Santander, Cesar, Cauca, Arauca, Chocó y pedazos de Valle, Bolívar, Córdoba y Antioquia queden semiparalizados. Retumbaron más en la gran ciudad las cadenas de WhatsApp que metieron algo de miedo con el paro heleno. Y eso que no tanto como para apagar los carnavales de Barranquilla o para dañar el fin de semana de bogotanos y de medellinenses en sus fincas de recreo. Con el ELN tengo la sensación de que los colombianos hemos optado por ignorarlos. Hemos optado por quitarles la atención de puro cansancio y aburrimiento. Por años el ELN ha seguido ahí, a veces haciendo grandes daños, pero en general en una resistencia armada limitada a regiones fáciles de ignorar para la gran Colombia. Nadie tiene paciencia para soportar, para pedir o para aguantar una nueva ronda de diálogos de paz, para someterse a los discursos extremistas de esta terca deformación de la revolución cubana. Nadie tiene tampoco grandes esperanzas de que vuelva una acción contundente militar para derrotarlos. Sus líderes están escondidos fuera de Colombia y la retaguardia en Venezuela los hace casi intocables. Pero ignorar al ELN puede, creo, resultar muy costoso. Primero, porque por fuera de las preocupaciones de los colombianos, esta guerrilla se está rearmando, está creciendo, se está enriqueciendo. Hoy el ELN adquirió un tamaño similar al que tenía hace 2 décadas, hace 20 años, en pleno auge guerrillero. Además de la amenaza de seguridad nacional, creo que la mayor razón para no ignorar al ELN es que es la fuerza que puede realmente contaminar el fértil debate nacional que ha planteado el paro al establecimiento colombiano. Este es un paro ciudadano, urbano, sí, de izquierda, pero de una izquierda fortalecida por el espacio que abrió el acuerdo de paz con las FARC. Es un paro que está luchando para establecerse como un movimiento cívico no violento. Si prosperan las ramas del ELN que están en algunas universidades, en algunas organizaciones sociales, volveremos a viejas discusiones. La de la protesta infiltrada de terrorismo, la de la criminalización de la protesta social, la vieja película que este país pensó haber superado. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tengo, desafortunadamente, un manel, pero de muy buenos. Un manel es un panel de manes. ¿Un manel es un panel de manes? Sí. No lo vaya a despublicar. ¿Qué? No lo vaya a despublicar. Rafael Nieto Loaiza es del Centro Democrático, fue viceministro de Justicia cuando Fernando Londoño era el ministro de Justicia, hace rato. Precandidato presidencial, es un gusto tenerlo aquí esta noche. El gusto es mío, Daniel, volver. ¿Y lo de despublicar qué era? Láncenlo, Hay un periodista que publicó una noticia y después, entre comillas, la despublicó. No la rectificó ni la sino que... La despublicó, que no sé qué significa eso. Se refiere a Daniel Coronel, periodista de la revista Semana, donde también trabaja Ariel Ávila. Ahora es el nuevo... ¿Qué? Hoy arrancamos. Hoy arrancaron, yo sé. Obviamente yo estaba viendo. Son mi competencia. ¿Así? Pues claro. Semana TV. Hoy arrancamos. Bueno, Daniel, muchas gracias. Entonces ahora es periodista, politólogo. Sigo en la Fundación Paz y Reconciliación. Sí, sigue como subdirector de... Estoy en Semana, sí, señor. ¿Y su programa de qué es? Es básicamente un programa de opinión política y de investigación. Hoy Diario. arrancamos con un reportaje de lunes a jueves, sí, señor. Bienvenido a mi vida. Que es un tren terrible, ¿no? Es Chévere, una tractomula por... Analista del conflicto, experto en seguridad, Ariel Ávila, muchas gracias por acompañarnos y por seguir siendo promiscuo mediáticamente. Gracias a usted, sí, hay que serlo. Muy bien. Sergio Guarín trabajó muchos años en la Fundación Ideas para la Paz, es hoy el director. Sí, señor. Director de Reconciliación Colombia. Sergio, un gusto tenerlo acá, una persona que conoce mucho del conflicto colombiano. Vamos a hablar del ELN un poquito.
también deberíamos hablar. Voy a arrancar por del final. Creo que eso lo tenía guardado para el final, pero creo que amerita, ya que todos estamos hablando de los trending topics. El trending topic en este momento es como Duque se robó las elecciones o algo así. Tiene que ver con lo que dijo Aida Merlano en la entrevista que le dio a Vicky Dávila esta tarde desde Caracas, Venezuela. Y esto lo tengo en mi sección, ¿lo tenemos en Enredados? Y lo tengo en mi sección de Enredados. Ahí va. Dios mío, se desorganizaron. Nos enredamos con algunas de las polémicas declaraciones de Aida Merlano con Vicky Dávila y algunas reacciones que generaron en redes sociales. ¿Qué tiene usted que decir del presidente Duque? Primero, que Julio compró votos para elegirlo. No solamente Julio, sino también la familia Char. Y la familia Char dirigió ante todos los políticos tradicionales que terminaron de alguna manera vendidos a la familia Char, y ya los caciques tradicionales de la costa se le deben a la familia Char, terminaron comprándole los votos para que se eligiera presidente de la República. Y las reacciones de la plana mayor de la Colombia Humana. Gustavo Petro: le robaron la presidencia a las fuerzas populares y trabajadoras, a la juventud, a los territorios pobres en el 2018. Lo hicieron sobre la base del delito y la mafia, lo hicieron comprando los votos. Duque no podrá borrarse su faz de ilegitimidad en la historia. Holman Morris: mientras Gustavo Petro llenaba plazas en todo el país, Iván Duque compraba votos. Numeral presidencia comprada. Este hashtag fue tendencia durante gran parte del día. Gustavo Bolívar: Aida Merlano dice que Gerlain y los Char compraron votos para campaña Duque y que pagaron su fuga. Aterra que los Char sigan tan campantes por la vida preparándose para gobernar a Colombia y la justicia siga callada, arrodillada, pusilánime. ¿Hará algo el nuevo fiscal? ¿Ustedes qué opinan sobre estas declaraciones? Nos vemos mañana con más Enredados. Fácil. Iván Duque compró la elección y es un presidente ilegítimo. No, a ver, sobre lo que dijo Aida Merlano, particularmente, yo creo que hay 2 o 3 análisis. El primero es que Gustavo Petro barrió en la costa. Entonces, la teoría de que hubo una compra masiva de votos no se da. Y los votos comprados, que sí son muchos en la costa, digamos, todo eso que dijo Aida Merlano es, en gran parte es cierto, funciona mucho en elecciones locales o en elecciones a Congreso. En elecciones presidenciales realmente eso es bajo. A no ser que estén muy reñidas unas elecciones, eso es bajo. Lo segundo que es interesante es que lo que sí muestra es la filigrana de cómo se financian las campañas. Y más que la compra de votos, lo que se genera es toda esa simetría en la distribución de recursos por campaña. Entonces no necesitas comprar votos, pero si tienes mucha plata para publicidad, para movilización, pues obviamente tienes una asimetría muy grande con otros. Y lo tercero de esto que dice Aida Merlano es que, pues, si se le llega a detectar una mentira, todo el discurso se le cae. Y si empieza a entregar pruebas, como dice que lo va a hacer, así diga mentiras, todo eso logra legitimidad. Digamos, y esto nos van a tener dosificando ese tipo de cosas por lo menos 6 meses. Esto es una producción colombote venezolana. Una novela larga, sí. Esto es una novela larga. Como son las novelas largas, tienen capítulos, esto es apenas el segundo capítulo. ¿Usted quiere meter...? No, yo creo que el caso de Aida es uno de esos casos en los que un testigo que podía ser valioso para la Fiscalía y la justicia colombiana pierde su credibilidad huyendo de la justicia, teniendo como una relación muy opaca con un régimen que tiene problemas de relaciones internacionales. En realidad Aida ha erosionado su propia credibilidad y me parece que va a ser muy difícil darle credibilidad a todo lo que ella diga. Eso por un lado, y por otro lado es que creo que el tema de corrupción electoral, no solo en la costa, sino en muchas partes de Colombia, es un tema estructural, digamos, es un tema sistémico, y que sepamos más de cómo lo hace una casa o cómo lo hace otro, o cómo supuestamente lo hace una casa, creo que no aporta la solución del problema. Yo sé lo que usted quiere decir. No, yo voy a dar unas cifras porque me parecen importantes. Petro dice que le ganaron las elecciones en el Atlántico por compra de votos, pero el que ganó la segunda vuelta en el Atlántico fue Petro. No, es que le ganaron las elecciones, bueno, no todas las elecciones. Aida Merlano está hablando de las elecciones en el Atlántico, no habló de más allá del Atlántico. Y en el Atlántico
que es el departamento de Aida Merlano, Petro sacó 440.000 votos y Duque sacó 343.000. Es decir, Petro le ganó a Duque por 80.000 votos. No deja de ser curioso que en el departamento en que se supone que compraron las elecciones, las personas a las que se refiere Aida Merlano, quien haya ganado haya sido Petro. Esa es la primera reflexión. 80.000 votos. Si usted volteara todos los votos de Duque, que es estadísticamente improbable a favor de Petro, otros 340.000 votos, no hacen la diferencia de los 2.250.000 votos que Duque le sacó a Petro en las elecciones al final. Digamos, el cuento de Petro es un cuento que no tiene Se llama presidencia comprada, el trending topic de este instante. Evidentemente parte de la campaña de deslegitimación permanente que hace Petro de Duque y de las mentiras que dice Petro. Pues, yo no estoy diciendo que Aida Merlano diga mentiras cuando dicen que se compran votos en la costa atlántica. Todos sabemos que es así. Eso es verdad. Eso ha pasado sistemáticamente durante mucho tiempo en Colombia. Pero decir que él perdió las elecciones porque le robaron las elecciones, porque Duque compró las elecciones, eso es claramente mentiroso y además no se ajusta a los datos que yo estoy dando. Perfecto. ¿Chuleada? ¿Chuleado? Sí, chuleado eso. Hablemos del ELN. Entonces, fue el tercer paro armado en... Por aquí tengo un histórico de los paros armados del ELN. No es un evento que no hayamos visto antes. No fue el paro armado más duro que hayamos tenido, al menos en tiempos recientes. Juanse. Entonces, estas son algunas imágenes de lo que sucedió en algunas carreteras del país, sobre todo en departamentos como Arauca, norte de Santander, Cesar, Cauca. Y entonces, aquí tengo, al menos en los últimos 5 años, tengo 3 paros armados, el del febrero del 16, 3 muertos, 5 heridos, actos violentos que fueron los que se contaron en ese momento, fueron 35, en febrero del 2018, porque siempre febrero. Por una conmemoración que ellos siempre, o sea, febrero y julio, ellos siempre hacen paros armados, no, llevan 30 años en eso. 30 años en paros armados, sabe febrero y conmemoran. julio. Sí, lo de Camilo Torres y en julio su cumpleaños. Y lo de Domingo Laín, que creo que además murieron los dos en el mismo mes, En este caso, febrero. Fabio Vázquez Castaño había muerto en Cuba justo hace 3 semanas, de modo que ellos utilizaron también la oportunidad para hacer la conmemoración de la muerte que fue su fundador. Pero, conclusión, todos los febreros hacen paros armados. Y este paro armado, entonces ahí como las cifras mostraban que estaba más o menos dentro del orden de magnitud de los anteriores paros armados. Mira, a ver, Daniel, sobre eso, a ver, claramente. Hoy el ELN opera en 120 municipios. Ese paro armado afectó dramáticamente 42 municipios. Yo había dicho que 50, calculaba, fueron 42 municipios. Hace 20 años eran 700 municipios los que se afectaban por paros armados, fueran de las FARC o el ELN. Hoy estamos hablando de 50. Pero las cifras de hace 2 años eran 30 municipios. Es decir, hoy es mucho mejor que hace 20 años, pero un poco peor que hace 2 años. Primera conclusión. Segundo, lo que se generó la semana pasada fue un pánico en WhatsApp, que incluso la gente llamaba a la oficina nuestra en Paz y Reconciliación a decirnos que si mandaban sus hijos al colegio, en Si Bogotá, podían ir a en su finca en Medellín o en Subachoque. Barranquilla. Es decir, y hubo un pánico generalizado. Fue un video muy bien enviado, no sé quién lo envió, pero muy bien enviado en las cadenas, en muchas cadenas de WhatsApp. Pero en la vida real fue un proceso que afectó, como le digo, 42 municipios. Tercera conclusión, ahora, esos municipios, esos 42 municipios afectados, la pasaron muy mal. Lo de esta madrugada en Cúcuta, con 3 amenazas de bomba, lo que pasó en Acarí y sobre todo en la vía Curumaní, por ejemplo, que eso no se veía hace mucho tiempo en esa parte del sur del Cesar, Sí. pues sí es muy, digamos, muestra que Pues sí hay un problema la vía complejado. que conecta a Bogotá Y- con la costa atlántica. Claro, y lo que pasó en Puerto Santander, pues, la semana pasada coincidimos con Sergio en norte de Santander, en Puerto Santander, donde unas familias se desplazaron por un combate entre el ELN y los rastrojos, muestran una dinámica muy complicada en algunas regiones. Pero es un fenómeno localizado que viene creciendo, eso es innegable, a este gobierno no le ha ido muy bien en seguridad,
viene creciendo, pero obviamente no estamos hablando de los años 90 ni nada por el estilo. A ver, el número de integrantes del ELN, es difícil llevar esta medida. Yo utilizo un histórico que construyó la Fundación Ideas para la Paz. Me imagino que usted tiene sus manos por ahí. Y lo complemento con el último dato que tengo del 2018, que también fue digamos, los datos que usó la FIP en el último informe, y nos da que el ELN está llegando en el 2018 a donde estaba más o menos hace 20 años, en términos de integrantes en armas, ¿cierto? Cerca de 4.000 personas, ahí habían estado en los 2000, 2002, 99. Y entonces hay evidentemente un fortalecimiento de esta guerrilla, Sergio. Pues digamos que los datos son contestados, son disputados. Hay unos datos consolidados que hablan de 2.800, 3.000, 3.200 hombres y mujeres en armas. Hay un fenómeno en el caso del ELN que ha llamado mucho la atención de los analistas e investigadores, y es cuánta gente hay en sus milicias, cuánta hay en sus bases urbanas, en sus redes de apoyo. Rodolfo Escobedo, que es un buen investigador de estos temas, ha hecho estimaciones que dice que son 3.500 o 4.000 hombres, además de los hombres en armas. Lo cual quiere decir, el primer mensaje es, sabemos poco sobre esta estructura. Si uno compara el conocimiento que Colombia tenía sobre las FARC antes de arrancar la negociación, la verdad es que sobre las FARC conocíamos mucho más, de sus estructuras, de su dimensión, de su aparato militar, y con respecto al ELN tenemos muchas discrepancias. Y ese es un tema grave, Daniel, porque cuando uno tiene adelante una amenaza como estas, que es una amenaza focalizada, digamos, en este caso, pero una amenaza importante al tema de seguridad, es muy importante conocerla y tener datos para trabajar con ella. Y la verdad es que estamos navegando en unos datos que no son ciertos. Pero lo segundo que sí hay que reconocer es que desde el proceso de desmovilización de las FARC y lo que podemos llamar la recomposición de las fuerzas, digamos, criminales en los territorios, pues el ELN sí ha venido en un proceso de crecimiento de sus hombres y mujeres en armas, y además ha implementado en algunas de las zonas del país, principalmente en Catatumbo y en Chocó, un proceso de reclutamiento forzado, no solo de mayores sino de menores de edad, que viene aumentando los hombres y mujeres en sus filas. Ahora, y entonces, déjeme y vamos a ir desglosando un poquito los datos de cómo se ha fortalecido. Yo quería ponerlo a usted a pensar en si le ha ido tan mal a este gobierno con el ELN o no. Yo creo que el dato más relevante para este gobierno en relación con el ELN es el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Me parece que es el parteaguas del relacionamiento entre este gobierno y el ELN, y que si uno tiene que hacer un análisis de este gobierno, no del Estado colombiano o del gobierno nacional en general, sino de este gobierno en particular con el ELN, todo hay que hacerlo a partir de ese momento, que me parece que marca claramente el derrotero de las relaciones. Pero hay unos datos que están ahí que son ciertos. Uno, el ELN es hoy muchísimo más fuerte de lo que era hace 10 o 15 años. Dos, el ELN, que tuvo en algún momento alguna resistencia a entrar en el grueso de su organización al negocio del narcotráfico, ya hoy abandonó ese muro de contención y está dedicada a las actividades ilegales de minería ilegal y de narcotráfico, como en su momento lo estuvieron las FARC. Tres, que el ELN tiene un refugio en Venezuela, como lo tienen las disidencias y las reincidencias de las FARC, y ese es otro dato con el que también hay que jugar en el análisis. Y cuatro, que lo cierto es que la capacidad de acción de la fuerza pública en relación con disidencias, reincidencias y el ELN hoy es mucho menor que el que había hace 4 o 5 años. La capacidad aérea por un lado y la inteligencia por el otro están en unas condiciones muchísimo menos buenas de lo que eran hace un quinquenio. Y el año y medio del gobierno del Centro Democrático no ha movido la aguja. Absolutamente insuficiente para hacer los cambios que se quieren, y además con unos datos que son malos, porque hubo, por ejemplo, un recorte de 700.000 millones de pesos del presupuesto hace apenas un mes para el Ministerio de Defensa. Creo que estamos entonces todos de acuerdo. O sea, no, pero No. espere, o sea, sí, digamos, estamos de acuerdo en que ha crecido, en que al gobierno no le ha ido bien, pero la pregunta es,
nosotros literalmente estamos incubando una ola de violencia muy delicada. O sea, lo que yo veo, lo que acaba de pasar hace 20 minutos en Cauca, el carro bomba que acaba de estallar. Un carro bomba. Un carro bomba en Cauca que dejó 5 muertos. Entonces, yo veo las disidencias, veo lo del Clan del Golfo cortando cabezas en el Bajo Cauca, veo el crecimiento del ELN. O sea, yo sí veo que Colombia está incubando algo y veo un gobierno totalmente paralizado, unas Fuerzas Armadas totalmente paralizadas, no solo por baja de presupuesto. Creo que ahí hay una explicación, pero creo que el tema es mucho más complejo y veo un país muy apático a eso. O sea, la preocupación no es, estamos de acuerdo con el ELN, bueno, pues sí, pues si fueran 3.000 hombres, bueno, 7.000, entonces, pues bueno, listo, bien. Pero es que esto es mucho más complejo a nivel país. Y entonces, ¿qué hacer con el ELN? Hay un diagnóstico base, las cosas no están bien, no van en buena dirección y se han empeorado. Nos preguntamos qué hacer después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de lo que fue el paro armado de este fin de semana, del ELN. Hablamos de esto en medio de noticias todavía de violencia en zonas que vieron los peores efectos de ese paro armado, como el departamento del Cauca. Hace pocos minutos explotó ahí un carro bomba, hay 5 personas muertas en el municipio de Rosas, Cauca, eso es al sur de Popayán. No sabemos, pues está apenas esto, la noticia caliente, pero si se confirma que es el ELN, sería el acto más violento del periodo prolongado del paro armado, que pues no se habría respetado del todo. No sé qué tanto respeto puede uno pedir para paros armados a partir de la fecha. Y nos preguntábamos qué hacer con el ELN. Yo aquí siento que es una discusión muy difícil de tener porque hay un hastío y un cansancio tremendo por la manera en la que el ELN ha enfrentado las negociaciones de paz. Hoy nadie quiere medírsele a un diálogo, a aguantar un diálogo, a dialogar qué. Hay unas barreras legales impuestas por el gobierno de Duque, que aprobó un acto legislativo que saca de la mesa el tema del narcotráfico, de una negociación por delitos políticos. Y por el otro lado, en los temas y en la acción militar también parece haber un estancamiento. Les voy a poner lo que opinaba el nuevo comandante del ejército, el general Zapateiro, acerca de las motivaciones últimas del ELN para hacer este paro armado. Hoy, como comandante del ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado, el Ejército Nacional, en cabeza de su comandante del ejército, que... Ese no era el extracto de video, era uno en el que el general Zapateiro decía que creía que el paro armado era una estrategia para que el ELN sacara coca hacia Venezuela. Y esa es un poco la visión que hay desde las fuerzas militares. Fuerzas militares que decíamos ahorita parecen no son efectivas en contra del ELN. Sí, yo creo que pues es lo que nosotros vemos en las regiones. Nosotros tenemos proyectos de naturaleza productiva y social en distintas regiones de violencia y lo que uno ve es una situación de confinamiento y de amedrentamiento de la población y una demanda de seguridad y la sensación de que las fuerzas militares no están actuando de manera proactiva frente a esos riesgos de seguridad. Y eso es una cosa que, al menos desde nuestra perspectiva, se ve muy claramente en Norte de Santander, se ve muy claramente en Chocó y se ve muy claramente en Putumayo. Así que pareciera que tenemos unas fuerzas militares que han hecho un trabajo importante en muchos frentes, pero uno no ve que estén adelantando, digamos, como esas acciones. Yo quiero ir sobre un punto tuyo, Daniel, y es, bueno, ¿y uno qué hace? Yo creo que frente a un tema como el ELN, pues uno necesita una política integral que reconozca las características de este grupo. Es que este grupo es tremendamente complejo, porque este grupo tiene naturaleza militar, política, criminal, todo junto. Entonces uno necesita una acción integral en las 3 dimensiones. O sea, esto no es un tema que se soluciona únicamente ofreciendo un escenario, digamos, de una paz negociada inocente, pero tampoco es un asunto que se soluciona haciendo estrategia militar pura de copamiento, pero tampoco es uno que únicamente se solucione atendiendo el tema criminal. Hay que hacer las 3 cosas al mismo tiempo y hacerlas de modo inteligente y en sitios focalizados, porque el ELN opera muy distinto en sus regiones. Yo creo que hay unos factores que afectan a la fuerza pública y unos factores que fortalecen al ELN y que hay que trabajar en esas 2 líneas al mismo tiempo, sin perjuicio de abordar una idea que yo vengo
en la que vengo insistiendo una y otra vez en relación con el problema de las economías ilícitas. Y es que frecuentemente el Estado cae en la equivocación de pensar que basta con el control militar de área para recuperar una zona y que no requiere un control institucional del territorio. Yo creo, además, por ejemplo, que... Pero bueno, pero esto no es nuevo, es decir, la teoría de la acción integral pero es debe más tener que un 50 tema, años. es un tema más que de acción integral. Es que, aunque es un concepto que se repite, el Estado no logra implementarlo. Entonces, usted permanentemente ve demandas de presión sobre la policía y sobre las fuerzas militares que no van acompañadas de una acción institucional del Estado como un todo en esas zonas. Y hay un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico en el acuerdo con las FARC que hace más difícil la resolución del problema. Yo, por ejemplo, creo que hay que empezar a mirar si los subsidios directos a los narcocultivadores son una solución o son parte del ¿Usted problema. está hablando del PENIS? El PENIS. Es que Desde el programa de sustitución de claro, cultivos. al final el ejercicio del subsidio directo al narcocultivador primero rompe un principio de igualdad para favorecer al que ha rompido. ¿Narcocultivadores? Estos son campesinos. No, hay campesinos y hay narcocultivadores, no importa, digamos, usted llámelos como quiera, el campesino que cultiva coca o el narco puro que cultiva coca. Al final los dos están dedicados a unos narcocultivos. Y no hace mucha diferencia en el problema que yo quiero resaltar, y es que cuando usted hace esos subsidios directos, primero no tiene garantía de que no se usen, y ya hay casos probados en que efectivamente se usan para reemplazar, es decir, aquí erradican y allá siembran, pero rompe un principio de igualdad para favorecer al campesino o al narcocultivador, como usted le quiera llamar. Yo prefiero campesino porque narcocultivador me parece que le podría echar glifosato ese encima debate, y entonces... ese debate lo podemos dar otra vez, pero al final el efecto es que el campesino que nunca rompió la ley, que nunca se salió de los cultivos lícitos, no recibe nada del Estado y en cambio el que sí lo hizo recibe un subsidio directo. Lo que habría que buscar es que esos dineros, que además son multimillonarios, fueran en la línea de buscar proyectos productivos y soluciones de la estructura institucional, incluyendo la necesaria para el desarrollo de proyectos productivos en esas zonas, sin discriminar a favor de aquel que está rompiendo la ley. Y yo creo que ese ejercicio termina siendo fundamental para tratar de alguna forma de romper esta dinámica imposible de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal como el mecanismo de fortalecimiento de los grupos criminales, que al final, cuando usted ve los datos, son el causante del grueso de la violencia en Colombia. A ver, Daniel, mire, yo, sobre lo que dice Sergio y aquí el doctor Nito, a ver, tres cosas. Uno, en este momento no hay soluciones milagrosas. O sea, este gobierno dejó ir de las manos el problema de la seguridad en muchas regiones. No copó los territorios, en el caso del PENIS, por ejemplo, no le pagó a los campesinos, incluso acabó el convenio con la UNDOC para hacer seguimiento al tema de resiembra, porque la resiembra estaba siendo muy bajita con el PENIS, no sé por qué, todavía no entiendo por qué lo hizo. El total, bien, lo que sea, dejó salir la seguridad de las manos en al menos 6 regiones del país y hay unos 80, 85 municipios totalmente incendiados. Y ahí ya en ese punto no van a haber soluciones milagrosas, así doblemos el pie de fuerza, llevemos, ahí ya se nos salió de las manos. Tuvimos una ventana de oportunidad y este gobierno, como todo lo que le olía a paz, anterior le importaba. Claro, es lo mismo, pero llevamos 18 meses, o sea, esto es como todavía la gente de Peñalosa que le echa la culpa a Petro de lo que no pudieron hacer, o sea, llevamos 18 meses. No, claro, pero la ventana de oportunidad se abrió en el 2016. En el 16 y se terminó en el 19. Claro. 3 años de ventana de oportunidad y el Estado no pudo. Segundo, como no podemos, entonces uno dice, ¿qué solución hay? Entonces, claro, embarcarnos y fortalecer y darle a la vaina militar, eso no nos va a pagar el problema, porque además, mire, aquí nosotros podemos hablar del tema del PENIS, pero mire, la verdad es que en Estados Unidos el gramo de cocaína está en $170. Punto. O sea, 500.000 pesos. Y a un campesino le pagan 1.800 pesos por el gramo de pasta base. Es decir, 498.000 pesos no quedan ahí. Pero la política de este gobierno es joder al que gana 1.800 y los otros 498.000, ¿dónde los persigues? Bien. Entonces, lo que uno dice, ok, así
metamos y doblemos el pie de fuerza. Con esos precios tan altos de las economías ilegales, esto no tiene por dónde mejorar. Entonces quedan dos alternativas. La primera alternativa es intentar una mesa de negociación, cosa que no va a pasar. El ELN va a decir, nos van a hacer lo mismo que a las FARC, nos van a matar, no nos van a cumplir. Y el presidente Duque no tiene capital político porque su ala radical lo despellejaría si el señor hace una negociación. La otra alternativa, que yo no la creía, pero ahora la estoy comenzando a creer después de lo que estoy viendo que hicieron en Cúcuta, en Arauca, es humanizar un poco este conflicto armado y llegar a unos mínimos acuerdos para que en 6 años, en 5 años, no sé, o en 10 años, porque esto va a terminar en una negociación, podamos terminar eso de buena forma sin romper los vasos comunicantes. ¿Qué significa esa humanización del conflicto? Ok, ahí entramos a discutir, ¿es pegarle o no pegarle al tubo? ¿Es sembrar o no sembrar minas? ¿Es bombardear o no bombardear? ¿Bajo qué condiciones? Eso es una discusión profunda. Pero podemos avanzar en esa humanización. Y lo último, que no lo haría directamente el gobierno, que la propiciaría o podría propiciar el gobierno a través de terceras personas, sí, organizaciones. Que eso se hizo durante muchos años en Nariño, digamos que el desminado que hacían. Entonces, en las noches o en las mañanas se desmina para que la gente pueda ir a las fuentes de agua, etcétera. Bueno, lo que sea. Lo otro es, y pedirle al gobierno es, está bien, no va a haber negociación, ustedes ganaron con ese discurso y está bien, listo, ustedes ganaron las elecciones, pero es importante que no rompamos los canales de comunicación para que esto, cuando vuelva a haber una ventana de oportunidad, terminemos en una negociación. Sí, un par de anotaciones. Bueno, primero sobre el tema de sustitución que lo hemos tocado un poco. Bueno, ya no hay PENIS. Ahora es una dirección de sustitución que está bajo la oficina de Emilio Archila y de Juan Carlos Zambrano en la ERT. Como programa ya se acabó y ahora lo que hace la dirección es articular la oferta institucional con respecto a ese tema. Segundo, sobre el tema de sustitución, digamos que el cuello de botella que encontró la implementación no fue tanto en el pago directo a los cultivadores, en efecto, como dice Rafael, el subsidio directo se dio, sino más bien en la implementación de los proyectos productivos. Y ahí viene una duda, Daniel, y es que esta lógica de entregarle proyectos a la gente que está en unas zonas apartadas y unos proyectos productivos sin capacidad de mercado, eso es, digamos, como un absurdo que venimos repitiendo que tenemos que cambiar. O sea, uno no puede desarrollar esas zonas apartadas del país a punta de esos proyectos. Bueno, pero aparte de eso quiero hacer esta anotación, y es que la complejidad del ELN en su historia es que el ELN ha sabido adaptarse a distintas fuentes de financiación. Y de hecho, su frente más poderoso, que es el Frente de Guerra Oriental, que tiene adentro el Frente Domingo Laín, creció a través de un grupo de autodefensa campesino que se negó durante muchos años, como lo dijo también Rafael, a cualquier negociación con los narcotraficantes. Luego ellos entraron en ese circuito, pero una de las cosas interesantes que tiene el ELN es que ha sabido adaptarse a la mutación de las economías criminales en el territorio. Por ejemplo, si uno va y mira lo que hace Fabián, el comandante del Comando Occidental del ELN, el tipo es un experto para extraer rentas del oro. Han estado haciendo temas de extorsión permanentemente, han hecho secuestro. Es decir, el ELN tiene esta característica histórica y ellos están en este momento, digamos, aprovechando el auge de los cultivos ilícitos y de los narcocultivos, sobre todo en la frontera. Y pero ahí tienen otras fuentes. Pero tienen esta característica y es que son muy mutantes. Y sobre todo con la situación al otro lado de la frontera, donde hay caos en varios estados de Venezuela. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Hablamos de lo que fue este paro armado del ELN el fin de semana. Hablamos de cuáles son las alternativas frente a este grupo armado ilegal, y no hay muchas. Hay mucho pesimismo, es difícil encontrar salidas. Yo les voy a poner, digamos, el tema de no solamente qué hacer con el ELN, sino el impacto que el ELN podría tener sobre la agenda social. Y lo voy a hacer con unas imágenes que me llegaron de la Universidad Nacional del jueves o el viernes antes de este paro armado, cuando hubo varias protestas estudiantiles violentas de encapuchados que enfrentaron a algunos estudiantes, protestas que en algunos círculos se dijo estaban vinculadas al momento del paro armado. No estoy diciendo que sean helenos los que estaban encapuchados, pero que sí se sumaron a esta cita violenta. Y estos fueron los enfrentamientos que se dieron entre estudiantes y encapuchados en la Universidad Nacional. ¿Contra quién está
luchando ¿Contra quién está luchando, compadre? Y entonces, a ver, yo quiero traer esa situación porque es una situación que se está viviendo en el movimiento social ahora mismo. Una lucha contra el radicalismo armado, contra viejas estructuras que vuelven a surgir en medio del florecer, digamos, del movimiento social que tuvo No, ese paro pero nacional. Daniel, ahí lo que pasa es, mire, yo ahí veo dos situaciones. La primera es que el 21 de noviembre, cuando la sociedad colombiana, y espero que el 25 de marzo, como yo, salgamos por millones. Porque también el 21 de febrero, pero Sí, bueno. pero lo de FECODE, el de febrero es FECODE, la gran movilización del paro es el 25 de marzo, pero que espero que salgamos millones. Esa fue la gran derrota para cualquier salida armada a esto. Digamos, el ELN lee que eso impulsa su agenda. Ahí vimos algunos loquitos decir que es que la agenda del ELN es la misma del paro, que es la misma, por ejemplo, mía, que yo tengo, tener mejor salud, educación, que eso me hace guerrillero. Pero a excepción de esos loquitos, en general, esa fue la gran derrota política del ELN. Y es que ya la sociedad colombiana puede salir a las calles, puede manifestarse y no necesita la lucha armada. Eso van a tardar ellos en verlos. ¿La pero necesitaba antes? No, señor, pero es la gran derrota política es esta, porque es que antes cualquier marcha que había la tenía que infiltrar que era guerrillera, que era infiltrada por guerrilleros, ya no. Entonces, esto que usted ve en la Universidad Nacional, de donde yo salí, eso yo no lo veía en mi época, pero lo claro es que ya dice la gente, oiga, no, ya, o sea, ya no más. Entonces, esto poco a poco le va a ir cerrando el espacio al ELN, al final va a tener que terminar en una agenda de negociación. Pero lo segundo que yo veo acá, con esto que pasó en la universidad, es que mire, en todo caso, esto es un mundo muy urbano. En estas grandes manifestaciones no ha salido el mundo rural. Yo le coloco un ejemplo. Duque fumiga en julio. Vas a tener 300.000 campesinos en las carreteras, marchando hacia Bogotá, como en los paros cocaleros de Ernesto Samper. Es decir, nosotros no sabemos todavía cómo la Colombia rural va a moverse. Pero a ver, déjeme quedarme en el paro, porque yo creo que ahí lo vi con ganas de decir algunas cosas. No, es que yo creo que tendemos a olvidar fácilmente la historia. No ha habido ninguna movilización ciudadana en Colombia, ni lejanamente tan cercana en volumen al paro contra las FARC. El famoso no a las FARC. Esa sí se puede decir que fue millonaria. Los cálculos que hacen del 21 de noviembre es de alrededor de 250.000 personas. Y en cambio, en el no a las FARC marcharon varios millones. Y uno podría decir que entonces hubo un mensaje social muy claro de rechazo a las guerrillas y las guerrillas se mantuvieron. Lo que trato de cuestionar es la hipótesis de Ariel de que unas marchas ciudadanas o unas protestas ciudadanas le cierran los espacios a los grupos guerrilleros. Yo creo que no consulta la lógica de la guerrilla, que es la de sentirse en la vanguardia del pueblo y por encima del pueblo, sabiendo ella lo que realmente le conviene al pueblo y por tanto muy desinteresada de lo que efectivamente el pueblo siente, por un lado, y por el otro, reconocer que aquí hay una dinámica de criminalización de los grupos insurgentes desde hace varios años que hace al final que los intereses no sean necesariamente revolucionarios, es decir, que estén vinculados a las economías ilícitas y no necesariamente a la proyección de una agenda de carácter político. Lo que trato de decir es que no creo que las protestas ciudadanas de ninguna manera vayan a frenar ni al ELN, ni a las disidencias, ni a las reincidencias de las FARC. No creo que eso vaya a tener efecto alguno. Pero el ELN sí puede tener un efecto sobre estos movimientos ciudadanos. Es decir, donde hay vasos comunicantes, usted mismo hablaba de lo compleja que es la estructura del ELN, que está metida en varios tejidos sociales de activistas que no sabemos exactamente dónde están, pero cómo esto puede empezar a contaminar el paro y condicionar una respuesta distinta del gobierno hacia esa movilización. Sí, yo creo que en el ELN, si uno quita su elemento político, es igual a cualquier organización criminal dedicada a las economías criminales.
pero el ELN tiene un elemento político que lo hace muy desafiante y parte de ese elemento político es su capacidad de conexión con las demandas más radicales de la ciudadanía, de cierta parte de la ciudadanía organizada. Y por eso creo que atender efectivamente el tema del ELN le va a permitir al país hacer procesos de deliberación social y de protesta social más limpios, porque existen estas ideas todavía, digamos, soportadas en evidencias de que en algunas ocasiones el ELN, por ejemplo, utiliza mecanismos de la protesta social o escenarios de la protesta social para generar desorden, para generar caos, para infiltrar, y eso genera un efecto contrario a los intereses de los que promueven las protestas, porque terminan siendo estigmatizados por una sociedad que los ve como infiltrados por la guerrilla. Yo sí creo, Pues sí, Daniel, y terminan que- usted exigiéndoles a los miembros del paro que sean ellos la policía para De acuerdo, pescar al de acuerdo. ELN. Entonces yo creo que ahí hay un tema central. Yo tengo la apreciación, digamos, por la historia de los procesos de paz en el mundo, que los procesos de paz son exitosos cuando el Estado es más audaz que la guerrilla en sus pretensiones. Y eso no solo, digamos, aplica a Colombia, aplica a muchas partes. Eso pasó con las FARC, cuando el gobierno tuvo una propuesta más audaz sobre desarrollo rural, derrotó a las FARC estratégicamente en la mesa. Acá lo que necesitamos es una institucionalidad que sea más audaz que el ELN con respecto a sus intereses políticos históricos, que son la participación ciudadana, la construcción pública de las decisiones de lo público y los temas más, digamos, como sensibles en ese Y lo dejo en ese porque sentido. me queda una pausa. Falta de audacia, eso sí está generalizado para enfrentar al ELN. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, son 7 ya los muertos en el departamento del Cauca por el carro bomba en el municipio de Rosas. Esa es zona del ELN y yo aquí, y esto reitera un poco todo lo que hemos dicho en este programa, es cómo ha incrementado el accionar bélico, me encanta ese lugar común del periodismo, el accionar bélico del ELN. Fíjense, del 2011 al 2014 y 2015 a 2019, estos son acciones del ELN. Y ahí se puede ver como los puntos rojos en el Andén Pacífico, por ejemplo, se vuelven uniformes, ya no están en el sur y el centro del Chocó, como cada vez en el norte de Santander y el corredor que lo une con el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño, sobre todo, se empieza a consolidar y empieza a ver lo que yo me imagino que es uno de los objetivos estratégicos, una comunidad Caribe-Pacífico cruzando por Venezuela. No, la frontera con Venezuela, es la frontera con Venezuela y el Andén Pacífico. Y Claro. los sures, sur de Córdoba. Y le conecta a usted sus, el bloque occidental y el bloque oriental y tiene usted ya una guerrilla que tiene una movilidad y un control territorial que empieza a ser importante, preocupante. Hoy ya lo es y lo podrá ser más en el futuro. No Porque siempre- creo que lo pero que... no siempre acciones de fuego es control militar, ¿no? Claro, de acuerdo. Yo no creo que esas acciones militares reflejen necesariamente control territorial, Daniel. Lo que reflejan es capacidad de acción violenta, no control territorial. Yo creo que el control territorial del ELN está focalizado en unas zonas específicas del país, en Arauca, en Catatumbo, en el Chocó, fundamentalmente, algunas zonas abajo en el Cauca y el norte de Nariño, básicamente, como control territorial. Sí. Que haya capacidad para realizar acciones militares en otras zonas es cosa distinta. Yo quiero, sin embargo, cuestionar una idea que me parece que es importante. Yo no estoy seguro de que el avance de una agenda política con el ELN termine generando la desmovilización del ELN, como creo que lo prueba el efecto de las FARC. Es que creo que no estamos valorando suficientemente el hecho de que 2 miembros del secretariado de las FARC y el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, estén hoy en las reincidencias de las FARC. Eso, en mi opinión, lo que demuestra es el poder infinito que tienen las economías ilícitas sobre sectores fundamentales de los grupos armados irregulares. Y creo que eso hace de nuevo que nos tengamos que sentar a pensar si el corazón de la solución está en la respuesta política, con eso no quiero decir que no haya una respuesta política, o si está en las economías ilícitas. Y yo sí creo que lo que hay en Colombia es una geografía del delito
íntimamente vinculada a las economías ilícitas y que si queremos dar respuesta a los problemas de violencia en el país, lo que tenemos que hacer como país es encontrarle solución a esas economías ilícitas. Mientras que no lo hagamos, mientras que siga habiendo en Colombia 200.000 hectáreas de narcocultivos, nosotros no vamos a poder avanzar en la solución de los problemas de violencia, ni vamos a lograr desmovilizar a los grupos insurgentes y a los otros grupos armados que están vinculados con las economías ilícitas. Nosotros, mire, yo sí creo que este país necesita un punto cero y así muchos no quieran, esto va a terminar en una negociación con el ELN en algunos años y creo que es muy sano para el país que esto termine en una negociación como las FARC. Eso no nos va a solucionar el problema de criminalidad ni de economías ilegales, nos va a solucionar el problema de la justificación política de la violencia. Ya se desmovilizaron los paras, las FARC, así el uribismo quiera revivir a las FARC y nos falta el ELN y se acabó. Sí. Y empezamos con el tema de la criminalidad. Y ahí ya nos toca encontrar otra solución. Es una solución diferente, de construcción territorial, tal vez algo de sometimiento a la justicia, si se necesite o no, pero es otra solución y nosotros lo vamos a necesitar. La pregunta central es, mientras esa ventana de oportunidad se da, ¿qué hacemos? Es la pregunta, porque aquí este gobierno... Pues si piense cómo llegó las FARC a la mesa de negociación, luego de una campaña militar que las forzó... Sí, pero tenemos una frontera con Venezuela en que en ese momento es un polvorín que nadie la controla. O sea, las condiciones estratégicas no son las mismas, las fuerzas militares, mucha gente está pidiendo la pensión, no hay plata para reponerlos, hay plata para pagar las pensiones, pero no para reponerlos. Estamos en el 2024, se cree que la crisis pensional en las fuerzas militares va a ser muy grande, es decir, las condiciones... Sí. Bueno, o creemos otro impuesto de guerra en la época Uribe, y bueno, pero no estamos en las mismas condiciones. ¿Cómo hacemos? Y a eso súmele lo del Clan del Golfo. Digamos que aquí había la posibilidad de un sometimiento a la justicia, este gobierno volvió y cerró la posibilidad, y mire lo que está hoy en el Bajo Cauca o está el sur de Córdoba. Entonces mi preocupación es, ok, está así de mal, ese gobierno no ha podido, ¿qué hacemos en estos 2 años y medio que quedan? Yo quiero cuestionar la idea de que es el uribismo el que revive las FARC. Son los hechos los que muestran que las FARC están ahí, unas disidencias, sobre todo las vinculadas más fuertemente a los frentes que tenían asociación con el narcotráfico, que nunca entraron, y unas reincidencias también vinculadas con el narcotráfico. Eso no es un invento del uribismo, es una realidad. Sergio. No, yo tengo la apreciación de que el ELN tiene una naturaleza política que uno no puede ignorar y que hace parte de la solución. Creo que Rafael también lo mencionó. ¿Usted le parece así. que Pablo Beltrán sería más útil? Acá, un problema que tenemos en este momento es que en la fallida negociación de paz, nosotros llevamos a los comandantes de la unidad del ELN, los llevamos a La Habana a negociar, les dimos los salvoconductos para negociar y los tenemos congelados, que eran los comandantes que permitían el intercambio de información, la racionalización del conflicto, las medidas de desescalamiento. Una de las cosas que sucedió que fue muy grave es que Pablo Beltrán invirtió buena parte de su capital interno dentro de esa organización para llevar a cabo ese proceso. Yo creo que fue un proceso, digamos, mal ejecutado, pero hoy lo que le pasa a él es que él está desconectado de los comandantes que están enfocados únicamente en el negocio. Rápido, y haberse llevado al COSE o aparte del COSE a La Habana, lo único que ha hecho es profundizar la atomización natural del ELN y la independencia cada vez mayor de un número indefinido de frentes, insisto, todos vinculados a la economía ilegal, de la minería o el narcotráfico. Si el gobierno hubiese cumplido los protocolos como lo manda las relaciones internacionales, no estaríamos... Bueno, y nos fuimos de acuerdo todos, dicen ellos, que hay que traer al COSE de vuelta a Pablo Beltrán de La Habana a algún lugar yo no de he dicho Venezuela. eso. ¿No? No, lo que creo, yo no dije que eso había quedado una... Dije que el efecto había sido atomizar más el ELN, no que había que traerlos de vuelta aquí. Yo sí estoy convencido que aquí tenemos que tomar unas decisiones de fondo contra las economías ilícitas y los grupos armados irregulares y que no puede seguir siendo bajarse los pantalones de una y otra vez. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.